Ayer por la mañana, cuando en bahía.telefe.com publicamos la noticia de que reabría Musimundo, tuvo muchísima repercusión, pero no había forma de corroborar qué iba a pasar aquí en Bahía con la gente de nuestra ciudad. Había un detalle, y no era menor, el contrato de alquiler del local. ¿Y por qué? ¿Por qué no se terminaba de confirmar oficialmente? Porque en otras localidades donde había pasado lo mismo que en Bahía Blanca, que se había cerrado el local de Musimundo y ahora volvían a reabrir, cuando los nuevos dueños iban a negociar el alquiler en el mismo local donde hasta hacía semanas había funcionado, los dueños del local le pedían hasta el triple de lo que le pedían antes por el alquiler del local. Entonces acá no querían hablar mucho hasta que no esté cerrado el contrato de alquiler para que no pasara lo mismo. Lo que pasa es que es una noticia nacional, trascendió a la ciudad de Bahía Blanca esto. Entonces, rápidamente se viralizó esa información y por suerte aquí en nuestra ciudad parece que hay acuerdo y la empresa vuelve a abrir. Más allá de lo que significa la empresa, lo importante es la fuente de trabajo de la gente, ¿no? Claro, para entender un poco la situación de Bahía nos vamos a meter en un rato, pero vamos a entender por qué se reabren, porque Bahía Blanca no es la única sucursal, son muchas, y vamos a entender la situación de la empresa. ¿Por qué? Porque Musimundo es una marca, pero hay dos empresas detrás de Musimundo, que son dos licenciatarias, dos empresas que están separadas, que no tienen relación más allá de compartir la marca, pero que tienen las finanzas por separado, dos empresas, dos compañías completamente distintas. No es que es una fusión de empresas que llevan Musimundo. Son licenciatarias de la marca Musimundo. Una es Electrónica Megatone, hasta hace poco era Megatone, ¿sí? Claro. Y la otra es Carsa. Carsa era la dueña de muchos de los locales que terminaron cerrando. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y vamos a seguir conociendo. Con finanzas por separado. Dos empresas completamente distintas, pero las dos abren sus locales y se llaman Musimundo. Bien. Pero no tienen relación entre sí. EMSA, ¿sí? Que es Megatone, acá está ahora reducido el nombre, va a gestionar 37 locales que eran de Carsa, la otra empresa, y de los cuales, de esos 37, 16 habían cerrado. Ahí estaba Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, ¿sí? Eran de Carsa, habían cerrado sus puertas y ahora lo va a gestionar la otra, que venía gestionando locales de Musimundo, pero no estos que cerraron y que ahora se va a hacer cargo de esta situación, de adquirir esos locales que eran de Carsa, ahora van a pasar a ser de lo que antes era Megatone, ¿sí? Sí. Pero lo que llama la atención es ¿por qué no lo pensaron antes? ¿No? ¿Por qué no negociaron antes y no generar la angustia de la gente, el problema del desalojo de los locales? O sea, el cierre de Musimundo fue traumático. Esto se podría haber resuelto antes, tal vez. Bueno, hay una situación para tener en cuenta. Tanto Megatone como Carsa venían atravesando situaciones complejas desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque se dedican a la venta de electrodomésticos, que claramente fue uno de los rubros que más cayó con la crisis económica. Entonces, venían renegociando su situación, acomodándose. De hecho, Megatone tuvo que reacomodarse también. Y vamos a ver cuál es la situación que tuvieron que atravesar las dos. Primero, Musimundo ahora, que estaba dividido prácticamente en cantidades iguales, tiene más de 210 locales en todo el país, de los cuales ahora de Megatone van a ser 170. La gran mayoría de los locales van a ser de EMSA. Carsa va a seguir funcionando de todas maneras con 45 locales que estaban abiertos. De hecho, de los 36 que pasan a Megatone, algunos estaban abiertos y otros eran los que habían cerrado. Pero ¿cuál es la situación financiera de cada una de estas dos empresas? Para entender un poco por qué se llega a esta situación del cierre. Bueno, vos fíjate que Megatone también tuvo que hacer una reestructuración para seguir funcionando. Fue antes de la crisis, ¿sí? Y tuvo que cerrar 5 locales. No es que fue todo gratuito para Megatone. 5 locales tuvo que cerrarlos. De todas maneras, a partir de allí acomodó sus finanzas y ahora estaría en una situación más balanceada económicamente como para hacerse cargo de estos locales, ¿sí? Es una ampliación de Megatone dentro de la marca Musimundo. Y por el otro lado está la otra empresa que está más afectada, que es el siguiente dato que tenemos, que es Carsa. Que vos fijate, se presentó a concurso antes de cerrar los locales. Tenía una deuda bancaria con distintos bancos de préstamos. Reestructuró la deuda. No los pudo pagar. Tuvo que cerrar locales o ahora dárselos a Megatone y está trabajando en una reestructuración de la reestructuración de la deuda. ¿Sí? Está mucho más complicada financieramente esta empresa, Carsa en particular. Son dos empresas separadas, pero que las dos tienen el nombre de fantasía Musimundo. No es que
es una sola empresa. Lo concreto es que el local de Bahía y el de Punta Alta ahora ya no tienen vinculación con Carsa. No. Pasan a depender directamente de Megatone. Pasan a depender de EMSA, Megatone, sí, Electrónica Megatone Sociedad Anónima, que es la empresa que se va a hacer cargo de los locales que cerraron en este último mes en distintos puntos del país. Había cierta tranquilidad, alivio, aunque siguen de cerca cómo se va a producir esta reapertura en el Sindicato de Empleados de Comercio. Comenzamos la reunión el jueves a las 5 de la tarde, finalizó a las 10 de la noche. Donde logramos firmar este acuerdo, que es el que ya casi todos conocen, donde también se presentaron autoridades de la empresa espontáneamente, porque quien estaba citado era la empresa Carsa, que había despedido a los trabajadores, y se presentó espontáneamente las autoridades y el abogado apoderado de la empresa de Electrónica Megatone. Comenzó otro tipo de reunión, porque al presentarse esa empresa y manifestar la intención de recuperar las sucursales, lógicamente que la conversación era otra. Y así llegamos al final, donde lo que se firmó fue que la empresa Electrónica Megatone traspasa 37 sucursales en el país, 37 sucursales, algunas que ya habían cerrado y otras que las que iban a cerrar ahora el 1 de octubre, que también las traspasan, de las cuales son 22 sucursales en el NOA, en el norte del país, 5 sucursales en la provincia de Buenos Aires y 10 sucursales en la provincia de Neuquén y Río Negro. Eso suma, ese traspaso suma que van a recuperar su fuente de trabajo 340 trabajadores. En el día de ayer, los titulares de la empresa Electrónica Energía me confirmaron que ya está firmado lo que es Bahía Blanca, lo que es Punta Alta. En Bahía Blanca se recuperan 13 trabajadores más 2 gerentes. 13 y los 2 gerentes. 13 porque Florencia también está. 13 trabajadores más 2 gerentes que están fuera de convenio y en Punta Alta 8 trabajadores.